Hola, bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me encanta tener una oportunidad por medio de la tecnología de poder llegar hasta Chile. Yo me llamo Joel, soy el pastor de la congregación, estoy en los Estados Unidos visitando iglesias que nos apoyan y en Chile todavía estamos en cuarentena, así que por eso estamos usando este medio para tener el tiempo de prédica. Wendy y yo estamos bien de salud, hemos podido visitar con nuestros hijos y nietos, con mi familia y con la familia de ella, así que estamos contentos. Muchos de ustedes han dicho que están orando por nosotros y agradecemos ese cariño que nos han mostrado. Estamos en esta serie que he llamado Visión 2020 para este año. Quería enfocarme en lo que la palabra de Dios dice, qué significa realmente ser un cristiano bíblico, porque hay muchos que dicen ser cristianos pero no viven su vida claramente dedicados a lo que el Señor Jesús enseña que debería ser uno que le sigue a Él, o sea, un verdadero cristiano, que debería ser esa persona en su hombre interior. Y una visión es una percepción clara de un futuro deseado. Todos sabemos que nos falta algo de crecimiento espiritual, pero muchos no tienen muy claro dónde apuntar. Así que espero que esta serie les haya ayudado un poco. Les animo a que, como todo está grabado y está en internet, podrían volver y repasar y estudiar de nuevo algunos temas quizás que le hagan falta. He pasado mucho tiempo en oración y pidiendo del Señor que me guíe en esta serie para que tengamos una visión bien clara, porque hay tantos temas que podríamos tocar y quiero que sean los temas que el Señor sabe que son necesarios para nuestra congregación. Me alegra saber que hay hermanos también en México, en Colombia, en otras partes del mundo, aún aquí en los Estados Unidos, que han visto estos programas y dicen que han sido de beneficio, de ayuda para ellos en su crecimiento espiritual. Así que también les mando a ustedes un saludo y espero que el Señor les bendiga. Seguimos en esta serie enfatizando que es necesario para nosotros forjar nuestra salud espiritual. Y hoy quiero tocar un tema que es algo que sabemos en teoría, pero que no siempre aplicamos a nuestra vida. Y la mejor ilustración quizás es lo que sucede en Nehemías capítulo 13. Así que si tienen sus Biblias pueden ir a Nehemías 13. Nehemías es uno de los personajes en el Antiguo Testamento que más me gusta. Me gusta aprender de él, de su ejemplo, de su liderazgo, de su pasión por Dios, del deseo de llevar al pueblo de Dios a hacer la obra de Dios como Dios pide. Y lograron, como ustedes saben, construir los muros de Jerusalén en tiempo récord. Pero ese no fue el único impacto que tuvo Nehemías. Él también tenía una pasión como lo tenía Esdras, que trabajó con él, y algunos otros, la pasión de llevar el pueblo a una adoración correcta a Dios. Muchos de ellos habían llegado de Babilonia, no entendían las escrituras en el idioma en que se habían escrito, no habían aplicado por mucho tiempo las normas y reglas de comportamiento en cuanto a los sacrificios y todo en el templo. Esdras había llevado a un grupo para que bajo Zorobabel habían reconstruido el templo y entonces están todos ellos ya viendo cómo deberían volver a tener este culto en el templo. Y Nehemías fue uno de los que ayudó a restablecer todo eso y les habló de lo importante que era obedecer a Dios en cuanto a sus instrucciones de cómo debería ser el culto del pueblo de Israel a Dios en ese tiempo. Y quiero leer los primeros 9 o 10 versículos de Nehemías capítulo 13. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Excelente, hasta ahora. Están demostrando que ellos quieren obedecer a Dios y su palabra. Versículo 4. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho
una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado, dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Imagínense la pasión que tiene Nehemías por Dios y por hacer las cosas en una forma correcta. Él dice, esto me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que habían en el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Es importante que nosotros entendamos un principio bíblico en el Nuevo Testamento. Ahora que nosotros no formamos parte de Israel, no hay un templo físico donde nosotros adoramos, por más que quizás llamemos la iglesia donde asistimos el templo o el edificio. El templo no es el mismo lugar que tenían los de Israel en ese tiempo. Entonces, no tenemos un lugar físico donde ofrecemos los sacrificios y holocaustos como lo hacían en ese tiempo. Pero la Biblia habla de que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De la misma forma que Dios vino y reposó sobre el tabernáculo y después el templo en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Él ahora viene y está en la vida, en el corazón, en el hombre interior, en el creyente, el que realmente ha confiado en Cristo como Salvador de su vida. De la misma forma que Nehemías tuvo que limpiar el templo en ese tiempo, nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que limpiar nuestro templo, porque estamos dejando que la influencia de este mundo, la influencia quizás de amigos, parientes, vecinos, televisión, radio, computador, internet, todas estas cosas traen cosas a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, actitudes, pensamientos que no concuerdan con lo que debería ser el pensar y el sentir de un verdadero cristiano. Y la Biblia dice que nosotros deberíamos vivir en santidad, o sea, apartados de las cosas del mundo que infectan nuestro pensar y sentir y nos llevan por un camino que no refleja realmente un pensar como el pensar de Cristo y un seguidor de Cristo Jesús. Entonces, de la misma forma, con la misma pasión, el mismo deseo que tenía Nehemías de volver a un culto correcto, limpio, y tener el lugar físico, el templo físico, limpiado de cualquier influencia que no fuera la influencia correcta, como tenían esta cámara, este lugar dedicado a este Tobías, que se consideraba uno de los importantes políticos de ese tiempo, y él quería vivir en el lugar céntrico, en el lugar importante, el nuevo templo. Entonces quizás era el mejor lugar para él, y le daba quizás un sentido de importancia, lo que sea. Nehemías dijo, esto no es correcto, este lugar debería ser dedicado y fue construido con otro fin. Y tu corazón fue construido con el fin y el propósito de honrar a Dios y de glorificar a Dios y de tenerlo a Él como el centro de tu vida. Y si nosotros tenemos a nuestro propio ego, nuestra propia voluntad, sentado en el trono de nuestra vida, no estamos honrando a Dios. Algunos de ustedes quizás tengan a esposo, esposa, hijos, suegra, madre, padre, alguna otra persona, y lo tienen en ese lugar de importancia en su corazón que solo debería ser reservado para el Señor Jesucristo.
y entonces tendrán que hacer limpieza. Tendrán que decir, las opiniones de esas personas, el pensar de esas otras personas, no vale más que lo que piensa Jesucristo de mí y de mi vida. Y hay muchos cristianos hoy día que están viviendo para agradar a otros, para agradar a gente que ni siquiera tiene las mismas prioridades y el mismo pensar que tiene un verdadero cristiano. Gente inconversa que están presionando al creyente y a veces ellos dicen, ya, entonces no voy a ir el domingo o voy a pasar el tiempo en otra cosa o voy a estar involucrado en actividades que yo sé que no reflejan bien, que no es lo que debería ser la vida de un creyente, y no estamos dispuestos a hacer lo que Nehemías hizo, de entrar a nuestro corazón y decir, todo esto que no le pertenece a la vida de un cristiano, yo lo debería arrojar, debería sacarlo de aquí y deberíamos hacer limpieza. La verdad es que cada decisión que nosotros hacemos construye o derrumba nuestra vida. Proverbios capítulo 14. Aquí da la ilustración de una mujer y su casa, pero sabemos que esto aplica a todo creyente en cuanto a su vida personal. Capítulo 14 y versículo 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces esta es mi pregunta, en cuanto a tu vida, ¿eres necio o eres sabio? ¿Eres necia o eres sabia? ¿Estás edificando o estás derrumbando? Y no está hablando de una construcción física, está hablando de su casa como hogar. Está hablando de ese ambiente donde la gente mejor te conoce, donde ellos realmente saben si eres creyente o no. Es fácil uno poner otra cara el domingo en la mañana. Es fácil en cierta ocasión poner una cara, pero los de tu casa saben si realmente estás viviendo como un verdadero seguidor de Cristo o no. La Biblia dice que deberíamos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, ¿estás construyendo o estás derribando? Y eso lo haces con cada decisión que tomas. Y son decisiones a veces muy pequeñas, muy sencillas. Tienes el control remoto en tu mano. ¿Qué vas a ver hoy? ¿Qué vas a aprender en el televisor? ¿A qué le vas a dedicar el tiempo? ¿Con quién vas a hablar? ¿A quién le vas a creer? ¿Quién tendrá influencia en tu vida? ¿Tendrán mayor influencia que Dios y su palabra? ¿Tendrán mayor influencia que el Espíritu Santo que mora en ti? ¿Has endiosado a una persona quizás en tu vida? ¿Le has dado más importancia a esa persona que a Dios mismo? El ejercicio del cual les quiero hablar hoy, porque la mejor forma que podemos nosotros crecer espiritualmente es haciendo ejercicios espirituales, nos dice la palabra de Dios, debes estar construyendo el templo. Ese hombre interior, esa mujer interior, lo que es tu corazón, ese lugar reservado y dedicado a la adoración a Dios, porque no estamos hablando simplemente de hacer nuestros devocionales, estamos hablando de tener una verdadera devoción a Dios, que son cosas muy diferentes. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, es el pasaje clave que quiero enfatizar en el día de hoy. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser edificados. Eso suena como nosotros haciendo algo pacífico, o sea, esperando que otro edifique en nosotros. Y en cierto sentido, eso es verdad. Dios obra en nosotros y hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero como ya he enseñado muchas veces antes, nosotros tenemos que participar en esa edificación. Nosotros tenemos que darle al Señor nuestras vidas y entregarle esa vida para que Él la edifique, pero tenemos que participar también en este proceso de limpieza. Si quieren saber un poco más sobre ese tema, porque lo hemos hablado en otras prédicas, pueden ir y leer Efesios capítulo 4, especialmente los versículos 17 en adelante, que hablan de quitar lo viejo, renovar la mente y vestirnos del nuevo hombre. Entonces está hablando de ser edificados.
Este no es una sugerencia. Esto está escrito de tal forma que lo tenemos que ver como un mandamiento, lo tenemos que ver como algo que no es opcional. Si nosotros vamos a tener salud espiritual, esto tiene que ser una de las prioridades en nuestra vida. ¿Qué significa esto de ser edificados como una casa espiritual? Es una casa literalmente para el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y creo que tenemos que recordar esto, aunque todos lo sabemos en una forma teórica, como ya dije. Vamos a repasar rápidamente algunos versículos. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él está hablando a una iglesia carnal, está repasando actitudes en ellos, está repasando actividades en las cuales ellos están involucrados, y él les pregunta esto: hey, ¿no recuerdan ustedes lo que yo ya les he enseñado? ¿O no lo saben, ignoran ustedes que ustedes son el templo de Dios? ¿Cómo no entienden eso? Son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo a veces le quiero preguntar eso a la gente que dicen ser cristianos y los veo involucrados en actividades, veo que postean cosas en Facebook o que hablan cosas y salen palabras de su boca, y yo digo: hey, despierta, piensa por un momento. Dios está en ti, en tu corazón, en tu espíritu, mora el Espíritu de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Seguimos, 1 Corintios 6. La misma carta a la misma iglesia, y él lo tiene que volver a enfatizar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿A quién le pertenecía el templo antiguo? ¿A quién le pertenecía el tabernáculo? Le pertenecía a Dios. No le pertenecía al pueblo, no le pertenecía a Moisés o al rey David o al rey Salomón, que la construyó. Le pertenecía a Dios porque fue dedicada a Dios. Y la Biblia dice que ahora hemos sido comprados por precio. Deberíamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son de Dios. También lo menciona 1 Corintios. Así que nosotros a veces perdemos el rumbo y nos preguntamos. Hay muchos que llegan y me preguntan: pastor, ¿es lícito esto o lo otro? Y cuando yo les pregunto: ¿creen ustedes que el templo del Espíritu Santo debería estar involucrado en tal actividad? Inmediatamente dicen: ahora entendí. Creo que nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Muchos preguntan eso para saber hasta qué punto pueden llegar y no perder su salvación, como creen algunos. O hasta qué punto pueden llegar y que Dios no se va a enojar demasiado con ellos. O hasta qué punto pueden llegar y no es realmente pecado. Y ellos quieren que yo lo defina. La Biblia ya lo define. Deberíamos ser santos. O sea, apartados no solamente de todo mal, deberíamos ser apartados de toda apariencia de mal. Deberíamos alejarnos de las cosas que no debería estar involucrado la persona que dice: yo tomo en serio que el Espíritu Santo de Dios mora en mí. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué hace el sacerdote? En el Antiguo Testamento fueron elegidos sacerdotes, no porque ellos lo merecían, porque eran más santos que los demás, sino que Dios los elige y dice: ustedes deberían ahora tomar muy en serio esta responsabilidad que tienen. Era por la gracia de Dios que fueron elegidos, como fue elegido Israel. Pero ahora que fueron elegidos, Dios les dice: ustedes tienen que vivir una forma aún diferente al pueblo de Dios elegido. O sea, tienen que tener otro nivel de dedicación y de pensar. Y si nosotros realmente asumiéramos nuestra responsabilidad, no solo como el templo del Espíritu Santo, pero como sacerdotes santos delante de Dios, yo creo que nuestro actuar y nuestro hablar sería otro, sería diferente. No estoy hablando aquí de un legalismo, no estoy hablando de muchas reglas y normas como lo hacían los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Esto ya lo hemos hablado. Ellos eran muy fanáticos en guardar la ley, pero el corazón, dice la Biblia, estaba lejos de Dios.
Estamos hablando de que por amor a Dios, por amor a lo que van a pensar otros de mi Dios, por amor al testimonio de Dios delante de otros, yo voy a querer ser santo. Yo voy a querer ser sacerdote y templo santo dedicado a la gloria de Dios, para que Él sea honrado entre las naciones, para que nadie pueda decir, yo trabajé contigo cuántos años y ni siquiera me di cuenta que eres cristiano. Por tu testimonio, tus palabras, nunca me diste alguna indicación de que eres diferente a los demás. Y desafortunadamente ese es el testimonio de más de uno. El templo debe ser santo. Segunda de Corintios, capítulo 6, quiero que vayan conmigo ahí. Segunda de Corintios, capítulo 6, vamos a leer estos versículos para tener el contexto. Comenzando en el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto se ha debatido y se ha debatido y se ha debatido. Y para mí, la verdad, no lo entiendo. ¿Dónde está el debate? Claramente dice, no debería yo tener un yugo desigual con incrédulos. ¿Hasta qué punto puedo llegar? No puedo yo tener una relación con personas que no son creyentes en cuanto a un matrimonio o negocios o algo donde yo por algún contrato o alguna obligación tenga que darle la espalda a lo que la palabra de Dios me enseña y no pueda dar testimonio y no pueda ser consistente yo en vivir una vida santa. Si yo entro en negocios o si yo entro en una relación íntima con una persona que no es creyente, yo no puedo ahí honrar a Dios. Es imposible. La Biblia claramente dice, no puedo honrar a dos señores. Yo no puedo tener a uno y amar al otro. De la misma forma, si Cristo es el centro de mi vida y el Espíritu Santo mora en mí, tengo que honrar lo que el Espíritu de Dios me dice y no puedo tener a otro que esté en competencia con el Señor en mí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es obvio. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Si yo prendo una luz, claramente las tinieblas no van a poder permanecer. Pero hay muchos que dicen, total, pastor, es un pequeño negocio, no va a durar mucho tiempo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que cuidarnos de no estar relacionados de tal forma que yo no pueda desenlazarme. No estoy diciendo que tenemos que comprar en negocios solamente de cristianos. Eso es imposible. No estoy diciendo que no podemos tener clientes que no sean creyentes. Muchos de ustedes trabajan, tienen su propia empresa, tienen que tener clientes que no sean creyentes. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que nunca podemos poner a un cliente o a un jefe o a otro por encima del Señor. Y si llega el día en que tengas que decidir entre decirle sí a tu jefe o sí al Señor, tienes que elegir al Señor. Y conozco a más de un creyente que ha tenido que salir del trabajo, ha tenido que abandonar su puesto o ha tenido que decirle no a un aumento de sueldo porque lo que le estaban pidiendo era algo ilegal, algo que no honraría lo que ellos sabían que era correcto en cuanto a la vida que debe manejar un creyente que realmente quiere honrar a Cristo. Para mí, no debe haber un debate. En esta área, como dice, da la ilustración de luz y tinieblas. Esto para mí es blanco y negro. Yo creo que bien en el fondo, nosotros sabemos cuando estamos actuando en una forma que no honra al Señor Jesucristo. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué somos? Templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo creo que tenemos que ser sabios en esto. No vamos a salir nosotros como congregación
y compraron terreno en el monte, como algunos ocupaban esta palabra en tiempos antiguos, y poner ahí un monasterio y apartarnos completamente del mundo, porque entonces ahí perdemos toda noción de lo que enseñó el Señor Jesucristo cuando Él dijo que tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Vamos a ser sal y luz en este mundo. Pero ¿cómo podemos ser sal y luz en este mundo? Manteniéndonos separados de esas prácticas, esas actitudes, ese hablar, ese pensar, ese sentir de un mundo que no conoce a Dios. Es más, en muchos casos es anti-Dios. No podemos nosotros entrar a este mundo y tratar de cambiar de color o de adaptarnos de tal forma que nos parecemos esos animales que cuando uno los pone contra un color van cambiando de color. No me acuerdo cómo se llaman, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. El camaleón, gracias Wendy, que el camaleón se adapta a cualquier color y así como para poder esconderse. Y hay muchos creyentes hoy día que son camaleones, que ellos lo que quieren es que nadie sepa que ellos son cristianos. Y es tiempo de que el pueblo de Dios tome en serio el llamado de Dios de construir ese templo interior para que sea santo, limpio y que realmente glorifique al Señor en todo. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Tiene una historia que quizás sea una buena ilustración de lo que estamos hablando. Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 33. Algunos dirían que era un rey que comenzó joven, que no tenía un buen ejemplo quizás a seguir, pero él no tiene excusa por hacer lo que él hace. Versículo 1 de Segunda de Crónicas 33 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. ¿Qué había hecho su padre? Su padre había hecho lo correcto, había derribado esos lugares altos que eran dedicados a dioses falsos. Y él, ¿qué hace? Los construye de nuevo. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estaré mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo los altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Aquí estamos viendo entonces que él está mezclando ideas y pensamientos de religiones falsas a su adoración a Dios en el lugar dedicado a Dios. O sea, el templo ahora es profanado con religiones falsas. Ahora, yo sé que esto va a ofender a más de uno, pero yo quiero que ustedes entiendan que estamos rodeados de personas que tienen un pensar, aún creyentes o personas que dicen ser creyentes, que tienen un pensar que ellos pueden ir añadiendo a lo que la palabra de Dios dice y a sus prácticas cristianas muchas cosas de religiones falsas, de religiones del Oriente o del Medio Oriente, o de tradiciones que ellos han asumido de un pastor famoso o de alguien que les enseña esta doctrina o este pensar que la psicología me trae, y lo que quieren es simplemente tomar lo que ellos consideran verdades y armar como su propia religión. Y lo que han hecho es profanado el templo que es el corazón de ellos, que debe ser dedicado a un solo Dios, a la adoración de Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Él es el único que debe tener la preeminencia en nuestro corazón. Y si tú confías más en el Reiki o en la psicología o en cualquier otra práctica de otra religión que lo que la palabra de Dios te dice, has profanado tu corazón, has profanado lo que la Biblia llama el templo del Espíritu Santo. Y es tiempo de limpiarlo. Y es exactamente lo que hizo este rey. Edificó asimismo altares en todo el ejército,
a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Y conozco a cristianos hoy día que hacen lo mismo. Dicen, pastor, yo le oré a Dios, pero también fui y hablé con una tía mía que hace brujería, pero es magia blanca. O sea, entiendan que esto es bueno, no es malo. La Biblia dice que hay solo un poder que es bueno y es el poder de Dios. No, pero ella dice que es de Dios y ella lee también la Biblia y todo eso. Si ella está pretendiendo tener poder que ella llama magia y ella usa encantos o en cualquier otra forma te está enseñando algo que no es reflejado directamente en lo que la Biblia enseña y están tergiversando muchas veces la palabra de Dios, estás profanando el templo del Espíritu Santo. Afortunadamente este rey se da cuenta de su error y limpian la casa de Dios. El problema es que no abandonó todos los lugares altos. Los permitió. Y entonces la gente no solamente adoraba en el templo, pero también adoraban supuestamente al verdadero Dios, pero lo adoraban en el lugar alto. Y uno diría, ¿qué tiene de malo, pastor? Porque Dios en este tiempo había dicho que se debería traer la ofrenda y la adoración y los sacrificios a su templo. No en los lugares altos, donde antes esos lugares habían sido dedicados a dioses falsos. Y yo creo que todos nosotros tenemos alguna opinión, algún pensar, algún sentir en cuanto a algo religioso que no es de Dios, pero nosotros lo mantenemos todavía en nuestra vida como uno de esos lugares altos. No estamos dispuestos a derribar esas cosas, esos argumentos y llevarlos cautivo a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 10. No estamos dispuestos a hacerlo porque no queremos abandonar ese pensar. Es algo que atesoramos porque era parte del pensar de mi abuelo, o mi tía, o mi abuelita, o alguien que me llevó a la iglesia y yo me quedo con eso, pastor. Yo sé que la Biblia dice pero, y cuando dices pero, estás profanando el lugar santo en tu corazón que debería ser dedicado solamente a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, volvemos a ese pasaje. Dice que nosotros somos este lugar santo, el templo dedicado a Dios, es nuestro corazón, y también un sacerdocio santo. ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de nosotros vivir una vida santa? Para poder, sin estorbo, poder darle honra y gloria a Dios por medio de estos sacrificios. Vamos a hablar de esto la semana entrante, porque la Biblia habla de cuáles son estos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces eso va a ser la continuación de esta serie. Lo vamos a hablar la semana entrante porque hay mucho que podríamos tocar sobre este tema. Y el versículo 9 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Él nos ha llamado a esta luz admirable, dice la Biblia. Entonces, como tenemos este llamado, deberíamos vivir de tal forma que podemos anunciar sus virtudes. Una de las virtudes de Dios es que Él es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Estás viviendo en la luz? Si no estás viviendo en la luz y no tienes una vida santa entregada realmente a Dios, permites esos lugares altos en tu vida, no puedes tú con completa franqueza y completa confianza, no vas a poder hablar de un Dios 3 veces santo. El problema es que los cristianos perdemos credibilidad cuando no vivimos lo que predicamos y cuando no vivimos como los santos en luz. Lo interesante es que hay gente en el mundo que ellos a veces saben mejor y esperan más de nosotros que nosotros mismos. Ellos saben mejor cuál debería ser el vivir del creyente. Y nosotros excusamos nuestro comportamiento y ellos nos acusan y dicen, pero tú dices ser cristiano. Y lo que decimos más bien es,
bueno, no hay cristiano perfecto, pero todos somos perdonados. Y yo creo que eso simplemente es una excusa para no tener que esforzarnos a vivir una vida santa, porque es real, es verdad, no hay nadie que sea perfecto, pero también se nota los que están trabajando para llegar a esa perfección. Y la Biblia dice que los que estamos esperando la venida del Señor, tenemos ese deseo y nos estamos limpiando continuamente para llegar a ese día de su venida cuando no estemos avergonzados en su venida. Efesios capítulo 4. Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados a ser templo santo, dedicado a Dios. Y si nosotros no lo tomamos en serio, no estamos andando, no estamos viviendo como es digno de esta vocación. En Efesios 2, versículos 20 al 22, vemos que dice que deberíamos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa que Él es piedra del ángulo? La piedra del ángulo era esa piedra sobre la cual todas las otras medidas se tomaban. Si esa piedra no tenía el ángulo perfecto, todo el edificio iba a estar chueco, iba a estar sin realmente tener las dimensiones ni la dirección que debería tener. Y entonces si hay una falla, todos dirían la falla está en la piedra del ángulo. El problema es este. Hay muchos cristianos que tienen esas fallas, tienen esas murallas chuecas, no han edificado bien ese templo para el Señor y ellos no quieren asumir la culpa. Pero la culpa no la tiene la piedra principal. Ellos están tomando medidas, pero no están tomando medidas de Jesucristo, están tomando medidas de un pastor o de algún otro líder o comparándose con otros hermanos que no han madurado tanto y ellos creen estar bien. No debes tú mirar a los demás y decir, bueno, si ellos lo hacen, lo puedo hacer yo. No, pregúntate. ¿Debería hacerlo yo? ¿Lo haría Cristo? Él es mi ejemplo, Él es esa piedra del ángulo sobre la cual yo voy a medir esa construcción que es mi vida. Al estar construyendo mi vida, la estoy haciendo con esas medidas que Él me da o con las medidas que me están dando otras personas. En Efesios 2, versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Otra vez el énfasis de un templo y que debe ser un templo santo, o sea, apartado del mal, limpio. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en ti. Si realmente eres creyente, donde vas, llevas contigo al Espíritu de Dios. Y tienes que tomar muy en serio lo que la palabra dice, que eres templo o morada del Espíritu Santo. Y Él es Dios santo. Y Él se ofende cuando nosotros permitimos que entre basura, que entren cosas a nuestra vida, cosas que no le agradan. Otra vez vuelvo a reiterar, yo no te voy a dar una lista de normas y reglas. La palabra de Dios ya las da. Pero no solo eso. Tienes el Espíritu Santo mismo que te habla y te dice, por ahí no. Eso no es correcto. Sabes que eso simplemente va a traer daño. Eso no edifica, eso no es de acuerdo a las dimensiones que te ha dado Jesucristo. Y cuando le haces caso al Espíritu Santo, cuando Él te trae esa convicción, te vuelves más y más sensible a que Él te dirija para mantener limpio el templo. Si no te vuelves sensible y más estás apagando esa voz del Espíritu Santo en ti, entonces llegará el día en que vas a tener toda esta basura en tu corazón y ni siquiera te vas a dar cuenta. Y vas a necesitar de un Nehemías que venga y te diga, ¡hey, despierta! Esto no debería estar en la casa de Dios. Y si yo he hecho esa labor hoy, si yo he predicado algo que te ha llamado la atención y que el Espíritu Santo está usando ahora para traer convicción a tu corazón, este es el momento en que deberías agachar la cabeza,
admitir ese error, confesar ese pecado y hacer limpieza. Te voy a dar unos segundos para hacerlo. Inclinemos la cabeza en reverencia a Dios. Cerremos nuestros ojos, ¿les parece? Tomemos un momento para analizar nuestra vida, nuestro corazón. Padre Celestial, en estos momentos de quietud, yo pido que estés obrando en el corazón de cada persona que está al alcance de mi voz. Que por tu Espíritu traigas convicción de pecado. Que les ayudes a entender que cada decisión que toman o construye o derriba, o endereza o tuerce. Ayúdanos, Señor, con cada decisión a ser conformados más y más a la imagen de Jesucristo, esa piedra del ángulo sobre la cual somos edificados. Pido, Señor, que por tu Espíritu traigas convicción y guíes a cada persona para que sintamos esa pasión que tenía Nehemías de limpiar este templo y de mantenerlo consagrado a la honra y gloria de nuestro Dios. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Les quiero recordar que ustedes se pueden mantener en contacto con nosotros, aunque estemos lejos geográficamente, de corazón. Estamos con ustedes, los pensamos a menudo, oramos por ustedes. Y me gustaría que se mantuvieran en contacto si tienen alguna inquietud, si necesitan alguna consejería, alguna ayuda, pueden comunicarse con nosotros por medio de mi WhatsApp, por medio también de Facebook, de este medio. Otros medios que tenemos de comunicación con muchos de ustedes. Tomen el tiempo, por favor, de comunicarse para que nosotros podamos seguir pastoreándolos, ayudando. Ustedes también tienen contacto con los que están dirigiendo sus grupos de coinonía en la congregación, así que también se pueden mantener en contacto ahí. Les animo que ustedes se enchufen a uno de esos grupos y se mantengan ahí animados en el Señor, aunque estemos en cuarentena y lo tengamos que hacer por Zoom. Y les quiero recordar también que sigan fieles al Señor en cuanto a sus diezmos y ofrendas. Yo les quiero dar las gracias. Muchos de ustedes se han sacrificado, se han esforzado mucho para poder mantenernos nosotros pagando lo que le debemos a la dueña de la propiedad. Sigan orando por nosotros. Estamos comunicando la necesidad también a iglesias y a hermanos aquí en los Estados Unidos, pidiendo que el Señor supla esa necesidad y pronto podamos pagar esa deuda. Y como siempre, terminamos con una bendición de la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses vemos que el apóstol Pablo termina una de sus cartas con estas palabras. Es una bendición de la palabra de Dios y tiene que ver con el tema de hoy. Quiero que presten atención a estas palabras. El Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si tú crees eso, di amén. Amén. Muchas gracias por su asistencia hoy. Dios les bendiga.